te digo algo. Usted no me cae bien. No me cae bien por malagradecida. Debería estar contenta de que le salvamos el pellejo. Esos federales la iban a meter muchos años en la cárcel. Lo sé. Y sí estoy agradecida. Ah, bueno, pues. Pues hay unos vidrios, señor. Eso sí, llévese este dinero. Y si no lo quiere, usted mismo se lo regresa al patrón. Yo no voy a quedar como un mal mensajero. Váyase, que ya está el avión del patrón para llevarla a Guadalajara. ¿Le digo algo más? Piense muy bien lo que va a hacer. Porque hay trenes que pasan una sola vez en la vida. Y la siguiente vez que pasan, son nada más para atropellarte. ¿Qué hubo? Mi Pepito se desapareció. Se robaron a mi pelado. Espérate. Pues, ¿de qué me estás hablando, Miriam? ¿Cómo que se desapareció? No manches. Debe estar con... Pues yo te estaba llamando para ver si sabes algo de él. Como ustedes se han hecho tan amigos desde que él llegó de Colombia. Yo me quedé sin pila en el celular. No supe nada. Estuve trabajando todo el día. Ay, pues en el colegio me dicen que él andaba mucho con dos manes que decían que eran sus tíos. Imagínate vos. ¿De cuándo acá tíos? Ni qué tíos, ni qué 8 cuartos. Y nosotros no tenemos a nadie acá. Dos tipos. ¿Te dijeron cómo eran? Nada. No, nadie sabe nada. No, es más, le querían hacer, dizque, unos retratos hablados, pero nadie dio razón. Yo lo que creo es que fue Arnulfo y que se lo llevó para Estados Unidos. ¿Arnulfo? ¿El papá del niño? ¿El que según vive en el gabacho? No puede ser. Sí. Y para rematar, Juan salió de la cárcel justo el día que mi hijo se desapareció. ¿No te parece mucha casualidad? Es que vos no sabés que Juan hizo un montón de llamadas a Arnulfo desde ese mismo teléfono el mes pasado. ¿Y qué más sabe la tira? Muchas gracias por esto, doña Carlota. No sé cómo bajarle. No, Elio, ni lo digas, por favor. Ay, Patricia, qué chula estás. Gracias, señora. No, yo me llamo Carlota, ¿eh? ¿Tú vas a invitarla a jugar? Ven a mi cuarto. Digo, no tengo muñecos para niñas, pero sí tengo videojuegos. ¿Te gustan? Tengo varios. ¿Sí? Órale, claro. Me encantan los videojuegos. ¿Tienes la versión de los dragones que lanzan fuego? Sí, está bien chida. Oye, esa niña es una princesa, ¿eh? Sí, pero con respecto al nombre princesa, a Patricia no le gusta. Bueno, es más, lo odia por culpa de su mamá. Como siempre la quiere tener perfecta, con que no se ensucie, que esté perfectamente bien planchada, que no se arrugue, no se despeine. Sí. Bueno, ya, la niña está... Entiendo, bueno, pues ya no le digo princesa y ya. A ver, muchas gracias, Carlota. Ya aquí está su maleta. Yo no dije nada de la policía. Bueno, pero... ¿quién más va a saber de las llamadas al gabacho si no es la policía? Pues sí. Juan y Arnulfo de parceros. ¿Puedes creer? Se unieron para robarse a mi pelado. Pero yo lo que no entiendo es por qué. Si cuando yo me quedé preñada en Estados Unidos, Arnulfo quería que yo abortara y me mandó a deportar para Colombia. Mira, Empanada, te juro que yo me voy a volver loca. No, tranquila, Miriam. Sabes que cuentas conmigo. ¿Qué más saben del Juan? No, pues no lo encontramos aquí. Y yo pues obvio quería matarlo y quería que me dijera dónde estaba mi pelado. Así que me le fui encima como una loca y aquí en esta casa se armó la inmunda. Después él me empujó y salió corriendo por ahí, por esas escaleras. Rufino se fue detrás de él. Dieron vueltas por todo el barrio, pero claro, Juan conoce el barrio mejor que él. Voy a hacer algunas llamadas. Voy a tocar algunos contactos, a ver si alguien lo ha visto. Te prometo que voy a tratar de averiguar dónde está. Sí, Rufino ya armó todo el bororo con la policía y hasta mandó una foto de él a la Interpol. Ay, Empanada, ojalá aparezca mi pelado. Si no, te juro que yo me muero. Pobrecita.
Me imagino lo gacho que debes estar sintiendo. Bueno, una última cosa que... Bueno, la mamá de Patricia y yo estamos en un proceso de divorcio y es complicado. Tanto que, pues, su mamá tiene una orden de restricción. Así que, sí, si llama, si se presenta o algo, hay que... Sí, claro. Por supuesto. Gracias, permítame. Sí. Es Sara. Sara, Helio, qué bueno que contestas. ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Ya la soltaron? ¿Dónde está? Mira, Helio, ya todo está bien, ¿sí? Llamé para tranquilizarlos porque, pues, me imaginé que mi mamá ya te había echado todo el rollo. Voy saliendo para Guadalajara, ¿sí? Y, pues, llegando, te platico todo. No te imaginas las ganas que tengo de verte, Helio. A ti y a mi niño. Hoy, más que nunca, los quiero apapachar mucho, mucho. ¿Qué me pasa, papá? Ay, me siento muy mareada. Quédate tranquila, Vanessa. Helio, ¿dónde está? ¿Ya lo soltaron? Quiero arreglar las cosas con él, papá. ¿Quién es ella? ¿Le pasa algo a mi hija? La señorita está aquí para cuidarte. Yo no necesito que me cuiden. Ya supimos que tuviste un ataque, que tú misma te golpeaste. Y también sabemos que no es la primera vez que lo has hecho. Helio te dijo eso. No. ¿Le quieres más a él? Me lo dijo Patricia. Y yo creo en lo que me contó mi nieta, que lamentablemente tuvo la suerte de verte cuando te agredías contra una pared. Voy por el paso 4. Decidí hacer un inventario moral de mí mismo. No, eso de la moral no va conmigo. ¿Plutarco? ¿Sí sabes que tienes salsa aquí? Te estuve buscando todo el mes pasado. ¿En dónde estabas metido? Ya te contaré. Y hoy no te me vas a escapar sin darme tu teléfono, ¿ok? Así no vuelve a pasar otro mes y quien yo pueda llamarte. Señorita, ¿nos permite, por favor? Claro, señor, con permiso. Este es el informe toxicológico del médico. Hice que tomaran muestras de sangre a tu hija. Mi nieta tiene trazas de litio en la sangre. Muy pocas, afortunadamente. Litio, Vanessa. Litio. ¿Puedo explicar? Un componente que traen los medicamentos para la bipolaridad. Te puedo explicar. No hay nada que explicar. Ya todo se terminó, Vanessa. Envenenaste a tu propio hijo. Y pretendías hacer lo mismo con tu hija. No, yo no. Yo no traté de envenenar a nadie. Pero son mis hijos. Yo nunca haría eso. Nunca. La primera vez te protegí porque soy tu padre y te amo. Y en parte me sentía responsable. Pero perdonarte por segunda vez me convertiría en tu cómplice. Ya Helio sabe toda la verdad. Yo mismo le conté que Angelito murió por tu negligencia. Ya sabe que fuiste responsable de su muerte. Yo no entiendo cómo vos podés ser amigo de una rata como Juan. Yo no sabía que el Juan era tan lacra. Pero me conviene que siga confiando en mí. Así le puedo sacar información. ¿Sí me cachas? Ah, pues sí. Sí, tenés razón. Ve, vos además de ser bacano, sos inteligente. Te lo digo. Mira. Tú tranquila. Si Juan tiene algo que ver en esto, yo mismo te ayudo a recuperar a tu chamaco. Empanada, ¿será que vos me puedes hacer un fa? ¿Será que te podrías quedar esta noche aquí conmigo en el apartamento? ¿De verdad eso quieres? Pues es que si a Juan le da por volver, te juro que yo me muero.
Si es que ese animal no me mata primero. Es que hoy no puedo porque tengo una chamba que no puedo dejar. Pero mañana me quedo. ¿Te late? Sí, fresco, no te preocupes. Apenas sepa algo, te llamo. Tu chamaco va a aparecer. Vas a ver. Dios te oiga. Empanada, se te agradece por todo. De verdad te lo digo. ¿Rufino? Es Miriam. Pues ahí, imagínate que... Pues que tengo un susto ni el berraco y no me quiero quedar sola. Es que qué tal que a Juan le dé por volver y me quiera perjudicar. ¿Yo qué me pongo a hacer? ¿Será que vos te podrías quedar esta noche conmigo acompañándome acá en el apartamento? Pues gracias, pero no. No me voy a mudar con ustedes. Yo me quedo en este departamento y así no le estorbo a nadie. Mamá, pero si no eres un estorbo, por Dios. Yo quiero que te vengas a vivir con nosotros, abue. Ella se va a ir con nosotros. Sí. Si quiere, puede compartir cuarto conmigo, señora. Ay, mi cielo, no hace falta. Lo que sí voy a hacer es que voy a prepararles la cena. Vamos a la cocina. A ver qué se nos ocurre. ¿Me comparten algo? Ay, Helio, ¿para qué trajiste a tu hija? Me da pena que nos vea juntos. No te preocupes. Ella es muy madura y ya sabe todo, ¿eh? Ya le expliqué, entiende muy bien. Hasta se lo esperaba. Y sabe que me voy a divorciar de su mamá. ¿Y tu esposa qué dijo? ¿Aceptó el divorcio así de fácil? Pues digamos que con Vanessa, pues nada es fácil. Pero pues no le queda de otra. Me traicionaste, desgraciado. Te vas revolcando con mi vieja. Mira nada más. Hasta mi ropa traes y toda la cosa. ¿Te creías que no me iba a dar cuenta o qué? Bájale 2, carnal. Si esta ropa yo se la pedí prestada, mira, como pretexto. Te quedaste con la chamba que Arnulfo tenía para mí. Tú estabas ese día que me dio el madrazo y me dejó ahí desmayado y no hiciste nada. Me dejaste ahí tirado como perro. Juntos se llevaron al hijo de Miriam y ahora la tira me está echando la culpa a mí. Si yo siempre te dije la neta cuando te fui a ver al bote, ¿eh? Más bien te adelanté la chamba. Hijo de la ch... ¿Qué creerme? Si quieres, vamos juntos por el dinero que me dio Arnulfo. Para que veas que no te estoy traicionando. ¿Eh? Vamos, vamos. ¿Creer que le dijiste a Helio? Va a pensar que soy la peor mujer, va a pensar que soy la peor madre. Nunca debió ocultarle a Helio que lo de Ángel no fue muerte natural, como dice el certificado de defunción, sino una sobredosis de litio que tú misma le dabas. ¿Para qué, Vanessa? ¿Qué pretendías? Me juraste que había sido un accidente. Yo quise creerte. Pero ahora me encuentro con que también le estabas dando litio a mi nieta. No quiero que tenga la misma enfermedad mental que yo, papá. Tú no estabas. No lo viviste. Mi vida ha sido una pesadilla. Una pesadilla desde que tengo uso de razón. Un día me despierto con ganas de comerme el mundo. Otro día me quiero morir. Y las voces que están en mi cabeza y no puedo más. Y cuando no puedo más, me golpeo porque no puedo.
Te han visto los mejores médicos. Te hice ver con los mejores psiquiatras en Houston. Hice lo posible por controlar tu enfermedad. No fue suficiente. Siempre me dejaste a cargo de otras personas, papá. Tenía que trabajar en los tribunales, tú lo sabes. Toda mi vida me sentí un estorbo para todos. Por eso Elio y mis hijos son un milagro, ¿me entiendes? Un milagro. Un milagro que me mantuvieron con vida. Con vida. Por eso, papá, te suplico. Haz que Patricia regrese, por favor. Bueno, si tus hijos te importaban tanto, debiste cuidarlos más, ¿no crees? Los cuidé. Siempre los cuidé. Por eso les daba mis medicamentos cuando estaban alterados o tristes como yo. ¿Pasa algo que no me hayas dicho? Vanessa es la responsable de la muerte de mi hijo. ¿Qué? ¿Mató a su propio hijo? Aparentemente no lo hizo a propósito, pero lo hizo. El punto es que Vanessa tiene un padecimiento mental que se le ha ido empeorando con el paso de los años y envenenó a Ángel con el litio que el doctor le recetó. Dios mío, ¿pero cuándo supiste eso? Pues lo acabo de saber, me lo dijo su papá. Y no pasa un día en el que no me sienta culpable por no haber estado ahí el tiempo suficiente con él. Vanessa, por el amor de Dios, vives en otro mundo. Porque esos medicamentos no son para niños. Y te lo advertí cuando pasó lo de Angelito. Tú no puedes automedicar a nadie. Tú no eres médico. Lo que hiciste fue un crimen, Vanessa. No, un homicidio culposo. No, fue un accidente. Fue un accidente. Yo no estaba cuidando. Claro que no. La única razón por la que no fuiste a la cárcel fue porque yo te salvé. Hice un trato con el fiscal para que... No, por favor, ya. No puedo más. No. Necesito, por favor, yo te suplico. Ya entendí. Nada más, por favor, tráeme a mi hija. O sea, por favor. Eso es imposible, Vanessa. La niña se la entregué a su padre. Y te advierto que no puedes acercarte a ellos. ¿Me estás diciendo que no puedo volver a ver a mi hija? Le tramité a Elio la custodia temporal de Patricia. Y va a solicitarle custodia total. No. Sobre ti, hijita, pesa una caución. Y tienes que mantenerte alejada de Patricia hasta el juicio de custodia. Si te acercas a ellos, vas a ir de inmediato presa. Y esta vez no voy a evitar que vayas a la cárcel. Pase, señorita. Se la encargo. Sí, señor.